El sol se desploma tras las colinas de Judea, tiñendo el horizonte de un rojo cenizo. Las sombras se estiran sobre los caminos de piedra, devorando los últimos rastros de luz. En el pueblo, el aire se vuelve denso. Las puertas de madera se cierran con cerrojos oxidados. Nadie habla en las plazas. Durante siglos el murmullo ha sido el mismo, una promesa grabada en la memoria colectiva, un nombre que flota en el viento pero que aún no toca la tierra. Los ancianos observan el cielo, buscando una señal, en el movimiento de las estrellas. El silencio no es paz, es una espera cargada de peso, una presión que hace crujir las vigas de las casas. Cada habitante aguarda el momento en que las cadenas, forjadas por generaciones de dominio, finalmente cedan. La tierra misma parece contener el aliento. En la penumbra, la expectativa se convierte en una fuerza física. El tiempo se detiene, suspendido en el filo de un cambio absoluto. La noche cae, y con ella, la certeza de que el curso de los siglos está a punto de quebrarse. El aire gélido se filtra por las rendijas de madera, cortando la quietud del establo. Un llanto agudo y repentino rasga la oscuridad, vibrando contra las paredes de piedra tosca. María se mueve con rapidez, sus manos tiemblan ante el frío punzante que inunda el lugar. Ella toma al recién nacido, sintiendo el calor de su piel contra el ambiente gélido. Con movimientos precisos, lo envuelve en lienzos, ajustando los pliegues para protegerlo del viento que se cuela por el techo. El niño se agita, sus pequeños puños buscan refugio. Mientras el llanto disminuye hasta convertirse en una respiración rítmica, María se acerca al pesebre donde el heno seco cruje bajo el peso de su carga. Deposita al niño con extrema lentitud, asegurándose de que el lecho sea estable. El establo, antes un espacio vacío y sombrío, ahora se siente cargado por la presencia del recién nacido. Ella retrocede un paso, apoyando la espalda contra un poste de madera, observando cómo el pecho del niño sube y baja. Afuera, el viento golpea las colinas, pero aquí, en el centro de la penumbra, el movimiento se detiene. El pesebre se convierte en el único punto de enfoque. Un eco de pisadas rápidas golpea el suelo de tierra compacta fuera del establo. La puerta de madera cede con un chirrido seco, dejando entrar una ráfaga de aire nocturno que agita el heno. Un grupo de hombres irrumpe en la penumbra, sus pechos suben y bajan con el esfuerzo de la carrera. Se detienen en seco al cruzar el umbral. El polvo que traen en sus pies se asienta lentamente sobre el suelo. Sus ojos se clavan en el pesebre. No hay oro ni seda, solo el pesebre de madera gastada y el niño que descansa entre lienzos. Los pastores se acercan, sus manos callosas se cierran con fuerza, un gesto de asombro contenido que se traduce en un silencio absoluto. Uno de ellos se arrodilla, sus rodillas hundiéndose en la paja, mientras los otros forman un semicírculo bloqueando la entrada contra el frío exterior. La lógica de sus vidas se quiebra ante la fragilidad de esta escena. Se miran entre sí, confirmando con un gesto de cabeza que el linaje prometido no reside en palacios. Se inclinan, observando cada detalle del niño, reconociendo en su respiración la señal que esperaban. El establo se llena de una presencia que trasciende la pobreza. Años después, el cauce del río Jordán fluye con fuerza, arrastrando sedimentos y piedras contra las orillas. Jesús camina por la ribera, sus pies descalzos hundiéndose en el lodo húmedo. Juan el Bautista aguarda en el centro de la corriente, con el agua llegándole a la cintura, sus manos firmes sujetando a quienes se acercan. Jesús entra en el río. El agua fría sube por sus piernas, frenando su avance. Se detiene frente a Juan. Sin palabras, Jesús se inclina hacia atrás, dejando que el peso de su cuerpo se entregue al agua. Juan lo sumerge por completo. El sonido del río se ahoga en un burbujeo repentino. El tiempo se detiene bajo la superficie. Un instante después, Jesús emerge. El agua resbala por su rostro y sus hombros mientras él sacude la cabeza para despejar la vista. En ese preciso momento, el aire sobre el río parece vibrar con una intensidad inusual. Las nubes se desplazan con una rapidez antinatural, abriendo un claro en el firmamento que inunda el valle con una luz cenital. Jesús permanece inmóvil, con el agua goteando de sus manos, mientras la corriente del río continúa su curso a sus pies. Jesús se adentra en el desierto, donde la arena fina se filtra entre sus dedos
y el calor del día se transforma en un frío punzante al caer la noche. Durante 40 días, el silencio es su único compañero, interrumpido solo por el soplido del viento contra las rocas escarpadas. El hambre se convierte en una presencia física, una presión constante en su abdomen que debilita sus músculos. Sus labios se agrietan por la falta de agua, y cada paso sobre el terreno irregular requiere un esfuerzo consciente. En este aislamiento, las sombras proyectadas por las dunas parecen cobrar forma, sugiriendo caminos fáciles para saciar su necesidad. Una voz sutil y persistente le propone transformar las piedras en pan. Jesús aprieta los puños, su mandíbula se tensa y rechaza la oferta. El desierto le ofrece poder sobre los reinos visibles. Él se mantiene erguido, aunque sus rodillas tiemblan por el agotamiento. Cuando el 40º día llega a su fin, Jesús se levanta, su cuerpo demacrado pero su mirada intacta, habiendo repelido cada embate. Jesús abandona la aridez de las colinas y desciende hacia los valles donde el humo de las cocinas asciende al cielo. Sus pasos, antes erráticos por el hambre, ahora marcan un ritmo firme sobre el camino de tierra compacta. Llega a la plaza central de un pueblo, un espacio donde el bullicio de los mercaderes y el tintineo de las monedas crean un caos constante. Él se detiene junto a una fuente de piedra, donde el agua fresca rebosa y moja el suelo. La gente se mueve a su alrededor. Jesús levanta la mano no para pedir, sino para reclamar el silencio. Su voz, clara y sin esfuerzo, se eleva. El reino de Dios está cerca, proclama, y el eco de sus palabras rebota contra las paredes. Los mercaderes detienen sus manos. Camina entre los puestos, deteniéndose ante los rostros cansados. Mira a los ojos de un anciano, luego a los de una mujer. Jesús continúa su camino, dejando tras de sí un murmullo creciente, mientras la semilla de su mensaje germina. Jesús sube por la ladera de una colina cubierta de hierba seca, donde el viento agita los tallos dorados. La multitud lo sigue, formando un rastro de figuras que ascienden bajo el sol de la tarde. Al llegar a una meseta natural, Jesús se detiene y se sienta sobre una roca plana. A su alrededor, la gente se acomoda en el terreno inclinado. El murmullo de los insectos y el lejano bálido de un rebaño son los únicos sonidos que acompañan el momento. Jesús recorre con la mirada los rostros de quienes lo rodean, desde los ancianos con las manos callosas hasta los jóvenes que escuchan con atención. Habéis oído que se dijo, comienza, mientras señala hacia el valle, pero yo os digo que la justicia no reside en el cumplimiento externo de las normas. Él explica que el odio albergado en la mente, ese impulso oscuro que nace antes de cualquier acción, es tan destructivo como el golpe mismo. Jesús inclina la cabeza, observando cómo sus palabras calan en la audiencia, transformando la comprensión de la ley en una exigencia personal. La multitud se agolpa en el interior de una casa, bloqueando incluso el acceso a la puerta principal. El aire se vuelve denso por el calor de los cuerpos. De pronto, un ruido seco resuena desde arriba. Son fragmentos de arcilla y paja que caen sobre los hombros de los presentes. Jesús alza la vista. En el techo, 4 hombres trabajan con urgencia, retirando las vigas y abriendo un hueco hacia el cielo. Una camilla de madera desciende lentamente mediante cuerdas, deteniéndose justo frente a donde Jesús está sentado. El hombre sobre la camilla no puede moverse. Jesús observa las manos de quienes lo bajaron y luego se dirige al hombre. «Tus pecados te son perdonados», declara con firmeza. Un murmullo de desaprobación recorre la sala, pero él no se detiene. Jesús se pone de pie, se acerca a la camilla y extiende su mano. «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa», ordena. El hombre aprieta los dientes, sus músculos se tensan y sus piernas recuperan la fuerza. Se apoya en el suelo, se pone en pie y ante la mirada atónita de la multitud comienza a caminar, cargando la camilla. El sol cae a plomo sobre una llanura yerma donde miles de personas se han congregado. El murmullo de la multitud se apaga, reemplazado por el sonido de estómagos vacíos y el cansancio de una jornada sin alimento. Los discípulos recorren el grupo, contando las escasas provisiones. Solo 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. Jesús pide que la gente se siente en grupos sobre la hierba seca.
Él toma los panes, siente el peso de la masa en sus manos y eleva la mirada al cielo. Sus dedos comienzan a partir el pan, separando trozos que parecen multiplicarse bajo su contacto. Los discípulos recogen los trozos y comienzan a caminar entre las filas. El movimiento es constante. Manos que se extienden, cestas que se vacían y se llenan de nuevo. El olor a pan fresco inunda el aire caliente del desierto. Cada persona toma su porción, mastica y sacia el hambre que hace minutos parecía insoportable. No hay discursos, solo el sonido de la comida siendo compartida. Jesús observa cómo los cestos, lejos de vaciarse, se mantienen rebosantes. Cuando el último hombre termina de comer, la llanura está en silencio. Los discípulos recogen 12 canastas llenas con los restos. La escasez ha desaparecido, dejando a la multitud inmóvil, observando las manos de Jesús mientras él se retira. En el borde de la plaza, un grupo de hombres con mantos oscuros observa cada movimiento de Jesús. Sus rostros permanecen rígidos, los brazos cruzados sobre el pecho. Jesús se detiene. Se sienta en un escalón de piedra y comienza a hablar. Su voz es clara, cortando el murmullo de la tarde. Narra la historia de un joven que abandona su hogar, gasta su herencia en tierras lejanas y termina alimentando cerdos en el barro. Los fariseos intercambian miradas de desdén al escuchar los detalles de la miseria del joven. Jesús describe el regreso. El hijo, sucio y hambriento, camina hacia su padre. En lugar de recibir el castigo que la ley exige, el padre corre, lo abraza y ordena un banquete. Al oír esto, los fariseos aprietan los labios y dan un paso adelante. Sus manos se cierran en puños. La lógica de la justicia que ellos defienden se resquebraja ante la imagen de un perdón que no exige condiciones. Jesús no se detiene. Enfatiza la alegría del Padre, ignorando la indignación del hermano mayor que observa desde la distancia. Jesús los mira fijamente, esperando una respuesta que no llega, mientras los fariseos se retiran lentamente hacia los callejones, sin apartar la vista. Jesús se levanta del suelo polvoriento y comienza a caminar hacia las colinas. Sus pasos levantan pequeñas nubes de polvo que se suspenden en el aire seco. Detrás de él, el grupo inicial crece. Hombres con sandalias gastadas, mujeres que cargan jarras de agua y ancianos que se apoyan en bastones de madera se suman al trayecto. El camino es estrecho y pedregoso, serpenteando entre los campos de olivos. Jesús no se detiene. Su ritmo es constante, firme. La gente lo rodea, acortando la distancia hasta que sus hombros casi se rozan. No hay órdenes, ni guardias abriendo paso, solo el sonido rítmico de cientos de pies. Un hombre se acerca y le toca el borde del manto. Jesús se detiene, lo mira a los ojos y le pone una mano sobre el hombro. La marcha se reanuda. La tensión de los días previos se disuelve en el esfuerzo compartido de la caminata. A medida que el sol se desplaza, la procesión se alarga por el sendero. Los rostros, marcados por el cansancio y el sol, se iluminan cuando él se gira para hablar. No hay discursos grandilocuentes, solo breves palabras que hacen que la gente acelere el paso. El horizonte se abre y ellos siguen su rastro, dejando atrás las dudas y las viejas leyes para adentrarse en un camino que no tiene fin. El grupo llega a una plaza abierta. Jesús se detiene bajo la sombra de un sicómoro. Un hombre, con los ojos nublados por una capa blanquecina, se abre paso entre la multitud y cae de rodillas. Jesús extiende la mano, presiona con los dedos los párpados del hombre y pronuncia una palabra firme. El hombre parpadea, su mirada se enfoca en el rostro de Jesús y suelta un grito de asombro al distinguir los colores del cielo. A pocos metros, una mujer que no ha escuchado un sonido en años se lleva las manos a los oídos, estremeciéndose ante el murmullo. La multitud estalla en exclamaciones. Algunos levantan los brazos, otros se acercan para tocar el borde de su túnica. Sin embargo, en el borde de la plaza, varios hombres con pergaminos bajo el brazo observan la escena sin moverse. Jesús vuelve a caminar, dejando atrás a los que han recuperado su sentido, mientras el murmullo de la multitud se convierte en un clamor. En las esquinas de piedra, donde las sombras se alargan, los fariseos permanecen inmóviles. Sus manos se entrelazan tras la espalda,
mientras sus ojos siguen cada movimiento de Jesús. No hablan entre ellos, pero sus miradas se cruzan con una precisión gélida. Cuando Jesús se detiene para hablar con un grupo de pescadores, uno de los hombres de la ley se adelanta un paso, ajusta la posición de su pergamino y anota algo con un estilete sobre una tablilla. El sonido del metal raspando la cera es apenas un susurro, pero se repite con insistencia. Jesús levanta la voz para explicar una parábola, y en ese instante, otro de los observadores se inclina hacia adelante, tensando los músculos de su cuello, buscando una contradicción en las palabras pronunciadas. La multitud se agolpa, ríe y celebra, pero los fariseos mantienen una distancia calculada, como depredadores que esperan el momento exacto. Se desplazan por los callejones laterales, evitando el contacto directo, pero asegurándose de que Jesús nunca esté fuera de su campo de visión. La calma que rodea a Jesús contrasta con la rigidez de sus posturas, creando un silencio cargado de una amenaza que crece con cada paso. Jesús se coloca en el centro de un patio empedrado. A su alrededor la multitud espera una lección sobre la ley. Él levanta la mano, deteniendo el murmullo. Habéis oído que se dijo ojo por ojo, pero yo os digo, amad a quienes os persiguen. Al decir esto, un hombre en la primera fila aprieta los puños, con los nudillos blancos de tensión. Jesús camina hacia él, le pone una mano en el hombro y lo obliga a relajar la postura. El hombre exhala, soltando el aire contenido. A pocos pasos, un fariseo da un paso al frente, con el rostro enrojecido, buscando una contradicción en las escrituras. Jesús no discute, simplemente lo mira a los ojos y le pide que deje caer la piedra que sostiene en su mano derecha. El metal de la ley choca contra el suelo con un sonido seco. Los fariseos, incapaces de articular una réplica, retroceden. Jesús se sienta en un escalón, y la multitud, antes hostil o expectante, se acerca ahora con los rostros despojados de su dureza habitual. Jesús camina por la orilla del lago, donde el agua golpea con fuerza contra los botes de madera. Pedro y Andrés lanzan sus redes, los músculos de sus brazos tensos por el esfuerzo. Jesús se detiene, los observa y hace un gesto con la mano. Ellos sueltan las cuerdas, dejando que las redes se hundan en el agua sin recoger la pesca. Se limpian las manos en la arena y dan el primer paso hacia él. Más adelante, en la oficina de impuestos, Mateo cuenta monedas de plata sobre una mesa. Jesús entra, se planta frente a él y lo mira en silencio. Mateo deja caer una moneda. El tintineo del metal resuena en la estancia vacía. Él se levanta, empuja la silla hacia atrás y abandona el registro de cuentas sin mirar atrás. El grupo crece. Un pescador, un recaudador, hombres de mundos opuestos, ahora caminan al mismo ritmo. Se detienen bajo un olivo, donde Jesús les señala el horizonte. Uno de ellos se quita el delantal de trabajo y lo arroja al suelo. Otro deja su vara de medir. Se miran entre sí, reconociendo en el otro la misma decisión tomada. Jesús retoma la marcha, y ellos lo siguen, dejando atrás las herramientas que definieron sus vidas. Sus pasos se sincronizan sobre el polvo del camino. Jesús inicia el ascenso por la ladera escarpada. Sus pies se hunden en la tierra suelta. Pedro, Santiago y Juan lo siguen, respirando con dificultad por la pendiente. Al llegar a la cima, el terreno se nivela y el viento cesa por completo. Jesús se detiene y se aparta unos pasos. De repente, la luz del sol se intensifica, pero no proviene del cielo, sino que emana directamente de él. La claridad es tan absoluta que los tres hombres deben cubrirse los ojos con las manos, retrocediendo instintivamente. El aire a su alrededor vibra con una frecuencia que hace zumbar sus oídos. El rostro de Jesús se vuelve una superficie de brillo incandescente, borrando sus rasgos habituales. La hierba bajo sus pies parece encenderse con un fulgor plateado. Los discípulos caen de rodillas, con el pecho pegado a la tierra, incapaces de sostener la mirada ante tal magnitud. El silencio en la cumbre es absoluto, roto solo por el sonido de su propia respiración agitada. La visión de esta energía pura los inmoviliza, dejando sus cuerpos tensos y sus mentes en blanco. Jesús permanece erguido,
convertido en un foco de luz que desafía la oscuridad de la tarde. Pedro intenta hablar, pero sus labios tiemblan sin emitir sonido alguno. La realidad parece doblarse bajo la presión de este momento, mientras la luz se expande, envolviendo cada roca y cada rincón del monte. En una estancia de piedra, el aire se siente pesado y viciado. Un grupo de hombres se reúne alrededor de una mesa de madera oscura. Uno de ellos golpea la superficie con el puño, haciendo que las lámparas de aceite tiemblen. Sobre el pergamino extendido, los dedos señalan reportes. Sus rostros permanecen tensos, los labios apretados en una línea firme. El miedo a la intervención romana domina la conversación. Si el pueblo se levanta, las legiones llegarán y el orden actual se desmoronará. Se levantan de sus asientos, caminando de un lado a otro. El silencio se interrumpe solo por el roce de las sandalias sobre el suelo de piedra. Uno de ellos se detiene frente a la ventana. Se intercambian miradas que confirman el acuerdo. La eliminación es la única vía. Un escriba toma una pluma y marca el pergamino. El grupo se dispersa, dejando la sala en penumbra. La conspiración se pone en marcha, una maquinaria silenciosa que comienza a cerrar el cerco. La influencia de Jesús se percibe como una grieta en los cimientos de su poder, y ellos han decidido que esa grieta debe ser sellada para siempre. Jesús se detiene en el sendero, apartando la mirada de Galilea. Sus pies se asientan con firmeza sobre el polvo del camino que desciende hacia el sur. Sin consultar a nadie, comienza a caminar. Su paso es constante, rítmico, ajeno a las dudas que empiezan a surgir entre los discípulos. Ellos se miran entre sí, intercambiando gestos de desconcierto, pero él no se vuelve. El sol golpea su espalda mientras atraviesa las colinas secas. Cada zancada acorta la distancia hacia los muros de piedra de Jerusalén. A medida que el terreno se vuelve más escarpado, su expresión se endurece. No hay vacilación en sus movimientos. Cuando el camino se estrecha, él se coloca a la cabeza del grupo, liderando la marcha con una intensidad. El aire se vuelve más denso al acercarse a la ciudad, pero él mantiene el ritmo, ignorando las advertencias silenciosas del entorno. Los discípulos, al notar la determinación en su espalda, guardan silencio, sintiendo el peso de un destino que no comprenden del todo. Sigue avanzando, con la mirada fija en las torres de la ciudad. Jerusalén lo espera, y él camina hacia ella con la certeza del precio aceptado. El camino se ensancha al llegar a las puertas de la ciudad. Jesús se detiene brevemente, sus manos guían al animal hacia el sendero principal. El murmullo inicial se transforma en un rugido de voces que brota desde los muros. Cientos de personas se agolpan a los lados, sus brazos se elevan al unísono, agitando ramas de palma que cortan el aire con un sonido seco y rítmico. El suelo vibra bajo el paso del burro. La multitud se desplaza, invadiendo el espacio del camino, obligando a los discípulos a abrirse paso entre el gentío. Rostros sudorosos se inclinan hacia adelante, buscando contacto visual. Algunos arrojan mantos sobre la tierra, creando una alfombra improvisada que se mancha de polvo bajo las pezuñas. Los gritos de bienvenida rebotan contra la piedra de las murallas, creando un eco ensordecedor. Jesús avanza con la mirada serena, ignorando la euforia que lo rodea. Sus ojos escanean la escena, observando la intensidad de quienes lo aclaman como si fuera un monarca. Es una marea humana que se agita sin control. Él no levanta la mano para saludar, ni sonríe ante la ovación. Mantiene el torso erguido, avanzando hacia el corazón de la ciudad. Jesús cruza el umbral del atrio y sus pasos se detienen en seco. El aire aquí es denso, cargado con el olor a ganado y el tintineo incesante de monedas. Mesas de madera se alinean sobre el pavimento de piedra, ocupadas por hombres que cuentan y apilan metal con rapidez. Jesús observa el despliegue de avaricia. Sin mediar palabra, da un paso al frente y su mano se cierra con fuerza sobre el borde de la primera mesa. Con un empuje seco, la vuelca. El estrépito de las monedas golpeando el suelo resuena contra las columnas. Los cambistas gritan intentando recoger el metal que rueda por las grietas. Jesús no se detiene. Avanza entre el tumulto, volcando una tras otra las estructuras de madera. Las jaulas de las aves se desplazan bruscamente, abriéndose al impacto, y las alas aletean en un caos repentino que llena el espacio.
Los animales se dispersan entre las piernas de los presentes. El silencio de la sorpresa dura apenas un segundo antes de que el alboroto estalle. Jesús camina hacia el centro del atrio. Su presencia física domina el lugar, obligando a los mercaderes a retroceder contra los muros. Jesús permanece allí, solo, mientras el polvo se asienta sobre las losas desordenadas. Jesús se coloca en el centro del atrio, donde el polvo de las mesas volcadas aún flota en el aire. Sus discípulos se agrupan a sus espaldas, observando cómo la multitud se detiene. Él levanta la mano no para golpear, sino para señalar los muros. Su voz, firme y carente de vacilación, corta el murmullo de los presentes. Él habla de cimientos que se resquebrajan, de tiempos donde la piedra no quedará sobre piedra. Sus palabras describen un horizonte donde el cielo se oscurece y los elementos se revelan. Los oyentes, antes inquietos por el caos, ahora permanecen inmóviles. Un hombre entre la multitud aprieta los puños, bajando la mirada hacia el suelo. Otro se lleva la mano a la boca, conteniendo el aliento. La atmósfera cambia. El calor del día se siente ahora más pesado, cargado de una urgencia. Jesús camina entre ellos, señalando las grietas en las columnas. La gente retrocede un paso, creando un círculo vacío a su alrededor. No hay gritos de protesta, solo un silencio denso que se expande por todo el recinto. Él continúa hablando, describiendo el fin de una era, y cada palabra actúa como un peso que obliga a los oyentes a mirar hacia el interior de sus propias vidas. Lejos del bullicio del atrio, las sombras se alargan en los pasillos de piedra del Sanedrín. Los miembros del consejo se deslizan hacia una estancia interior, donde las lámparas de aceite apenas logran perforar la oscuridad. Sus pasos resuenan con un eco seco contra las paredes desnudas. Se sientan alrededor de una mesa de piedra, inclinando sus cuerpos hacia el centro. Las manos se entrelazan con fuerza, los nudillos se blanquean bajo la luz vacilante. Uno de ellos golpea la mesa con el puño, un sonido sordo. Sus rostros permanecen en penumbra, pero la tensión en sus mandíbulas es evidente. Discuten en susurros. Sus cabezas se juntan. Se levantan, caminan de un lado a otro, gesticulando con brusquedad. La decisión se consolida en el silencio. Acuerdan que necesitan un acceso directo. Sus dedos señalan mapas y pergaminos, trazando una ruta para la captura. La conspiración toma forma física. Al salir de la estancia, sus movimientos son precisos, calculados, dejando atrás la sala vacía donde el aceite de las lámparas comienza a consumirse. Judas camina por los callejones laterales, evitando las rutas principales donde la gente aún se congrega. Sus pasos son rápidos, irregulares, golpeando el empedrado con una urgencia que delata su nerviosismo. Al llegar a la puerta trasera del palacio, golpea 3 veces. La madera cruje al abrirse. Entra en la sala donde los sacerdotes aguardan. Su respiración es agitada, cortada por el aire frío de la noche. Se detiene frente a ellos, manteniendo una distancia prudente. Uno de los sacerdotes extiende una bolsa de cuero que emite un tintineo sordo. Judas observa el objeto, sus dedos se contraen involuntariamente. La negociación es breve, un intercambio de frases cortas. El sacerdote deja caer la bolsa sobre la mesa de piedra. Judas extiende la mano, sus dedos rozan el cuero áspero. Él no cuenta el dinero, lo aprieta contra su costado. Judas da media vuelta y se pierde de nuevo en la oscuridad. Jesús camina por las calles estrechas de Jerusalén, seguido de cerca por sus discípulos. Sus pasos marcan un ritmo constante sobre las losas de piedra. Se detienen ante una casa de 2 plantas. Jesús señala la escalera exterior. Suben en silencio. Sus pisadas crujen sobre la madera vieja de los peldaños. Al entrar en el aposento alto, el aire se siente estancado, pero fresco. Jesús recorre la estancia con la mirada. Sus dedos rozan la superficie de una mesa de madera tosca. Los discípulos se mueven con eficiencia, desplegando lienzos limpios sobre la superficie. Uno de ellos trae una jarra de barro. El agua golpea el fondo con un sonido cristalino. Jesús toma el pan. Sus manos se cierran sobre la hogaza, sintiendo la textura firme de la corteza. Lo coloca en el centro, junto a las copas de vino. El movimiento es metódico. Cada objeto tiene un lugar preciso. El sol se desplaza, proyectando haces de luz oblicuos que atraviesan las ventanas. Jesús se detiene.
Observa la disposición de la mesa y luego a cada uno de sus compañeros. El silencio se vuelve absoluto, denso. Él toma asiento, sus manos descansan sobre sus rodillas, esperando. La preparación ha terminado, pero el ambiente ha cambiado. La calma precede a la ruptura. Jesús se pone en pie, interrumpiendo el murmullo de la sala. Se desplaza hacia un rincón donde descansa una jofaina de bronce y una jarra de agua. Sus movimientos son deliberados, pausados. Se despoja de su manto exterior, dejando sus hombros libres, y toma una toalla de lino áspero. Se ciñe el paño a la cintura, ajustándolo con un nudo firme. El agua fluye desde la jarra, golpeando el metal con un sonido rítmico, constante. Se arrodilla frente al primero de sus discípulos. El hombre retrocede, pero Jesús sostiene su tobillo con firmeza. Sus manos, callosas y fuertes, sumergen los pies cubiertos de polvo en el agua fresca. El líquido se enturbia instantáneamente. Con movimientos circulares, Jesús limpia la suciedad acumulada por los caminos, eliminando el rastro de la jornada. La toalla absorbe la humedad, rozando la piel con suavidad. Pasa de uno a otro, sin pronunciar palabra. Solo el sonido del agua y el roce del tejido rompen el silencio. Los discípulos observan la escena con los ojos fijos en el suelo. Al terminar, se seca las manos, desata la toalla y vuelve a su lugar en la mesa. La atmósfera en el aposento ha cambiado. Jesús se sienta de nuevo. El silencio en la estancia es ahora un muro sólido. Él apoya las manos sobre la mesa de madera. Sus nudillos se blanquean por la presión. Los discípulos lo observan, esperando el inicio de la cena, pero él no toma el pan. Su mirada recorre el círculo, deteniéndose en cada rostro con una fijeza que incomoda. De repente su voz rompe la calma, baja pero cargada de una gravedad que corta el aire. «Uno de vosotros me va a entregar». La frase cae como una piedra en un estanque. El movimiento en la sala se detiene en seco. Un discípulo deja caer su copa. El vino se derrama, manchando el lienzo blanco con una mancha oscura que se expande lentamente. El desconcierto estalla en murmullos ahogados. Los hombres se miran entre sí, buscando en los ojos del vecino algún rastro de culpa o engaño. «¿Soy yo, Señor?», pregunta uno con la voz quebrada, mientras se inclina hacia adelante, buscando una negación que no llega. Otro se pone en pie, con el rostro desencajado. La confusión se convierte en dolor. El ambiente, antes solemne, se vuelve opresivo. Judas permanece en un extremo, evitando el contacto visual. El miedo ha entrado en la habitación, instalándose en cada rincón, transformando la lealtad en una sombra de sospecha que nadie sabe cómo disipar. Jesús extiende las manos sobre la mesa. Sus dedos se cierran alrededor de una hogaza de pan sin levadura. El crujido de la corteza al partirse resuena en la estancia, un sonido seco y definitivo que obliga a todos a callar. Él sostiene los trozos, mostrando la miga blanca, y los reparte entre los hombres. Sus manos se mueven con una lentitud deliberada. Luego, toma la copa de vino. El líquido oscuro brilla bajo la luz vacilante de las lámparas de aceite. La levanta con ambas manos. Sus ojos, fijos en el horizonte, parecen ver algo más allá de las paredes de piedra. Al hablar, su voz es firme. «Tomad y comed, esto es mi cuerpo». Los discípulos reciben el pan, sus dedos rozan los de Jesús. Él acerca la copa a sus labios, luego la pasa al siguiente. «Esta es la sangre del nuevo pacto, derramada para el perdón de muchos». El vino mancha ligeramente los bordes de la copa. La atmósfera se transforma, la confusión se disuelve en una solemnidad pesada. Jesús observa cómo el pan desaparece y el vino es compartido. El ambiente en la estancia se vuelve gélido. Judas deja de masticar. Sus dedos, apoyados sobre la mesa de madera, se contraen hasta que los tendones se marcan bajo la piel. Sin decir una palabra, se pone en pie. El chirrido de las patas de la silla contra el suelo de piedra resuena como un disparo en la sala. Los demás discípulos levantan la vista, con el pan aún a medio camino de sus bocas, pero nadie se atreve a preguntar. Judas no mira a sus compañeros,
Su atención está clavada en Jesús. Por un instante, el tiempo parece detenerse. Jesús levanta la cabeza y sus ojos se encuentran con los de Judas. No hay reproche en su mirada, solo una aceptación absoluta que parece pesar más que cualquier sentencia. Judas aprieta los labios, su mandíbula se tensa y da un paso atrás, alejándose del círculo de luz que proyectan las lámparas. Se gira bruscamente y camina hacia la salida. Al llegar a la puerta, se detiene un segundo, su silueta recortada contra el umbral. El aire frío de la noche se filtra al interior agitando las llamas de las antorchas. Judas cruza el umbral y se pierde en la negrura absoluta del exterior. La puerta queda entreabierta, dejando entrar un viento constante que hace oscilar las sombras. El aire en el huerto de Getsemaní es denso, cargado con el aroma de la tierra húmeda y las hojas de olivo que se agitan suavemente. Jesús camina entre los troncos retorcidos. Sus pies descalzos sienten la irregularidad del suelo pedregoso. Se detiene en un claro, donde las ramas forman un dosel natural que oculta la luz de la luna. A pocos metros, los discípulos se dejan caer sobre la hierba. Sus cuerpos se relajan de inmediato, sus respiraciones se vuelven profundas y rítmicas. Entregándose al cansancio, Jesús se aleja, buscando un espacio de soledad. Se arrodilla sobre una roca plana. Sus manos se entrelazan con fuerza, los nudillos se tornan blancos. Inclina la cabeza, su frente desciende hasta casi tocar el suelo. El silencio del huerto es absoluto, solo interrumpido por el leve siseo del viento. Jesús exhala un suspiro largo, un sonido que parece arrancar desde lo más profundo de sus pulmones. Su cuerpo se estremece. Se queda solo con el peso de la noche. Su figura se encorva bajo la carga de una decisión que debe tomar sin testigos. El silencio del huerto se quiebra de repente. Un crujido de ramas secas bajo botas pesadas resuena en la ladera. Jesús levanta la cabeza. Sus ojos escudriñan la oscuridad entre los troncos nudosos de los olivos. A lo lejos, puntos de luz anaranjada comienzan a danzar, multiplicándose entre las sombras. Son antorchas. El aire, antes estático, se llena ahora con el chasquido de la resina ardiendo y el murmullo de voces contenidas. El metal choca contra el metal. El tintineo de espadas y lanzas golpeando las piedras del sendero se acerca con una cadencia implacable. Jesús se pone en pie. Sus manos se limpian la tierra de las rodillas. Sus músculos se tensan, preparándose para el encuentro. Los discípulos, a unos metros, siguen sumidos en un sueño profundo, ajenos al cerco que se cierra. Jesús da un paso al frente, hacia el límite de la luz. El momento de la oración ha terminado. La traición ha llegado. La multitud se detiene. El resplandor de las antorchas baña el rostro de Jesús, revelando una calma que contrasta con la agitación de los hombres armados. Entre las sombras del grupo, una figura se desprende y avanza con paso decidido. Es Judas. Sus pies pisan la tierra seca, levantando pequeñas nubes de polvo. Él camina directamente hacia el centro del claro, ignorando a los discípulos que comienzan a despertar, confundidos por el estruendo. Jesús no retrocede. Permanece erguido, con los brazos relajados a los costados, observando el acercamiento. Judas acorta la distancia hasta quedar a escasos centímetros. Judas extiende sus manos, buscando el contacto físico, y se inclina hacia adelante. Sus labios rozan la mejilla de Jesús en un gesto que denotaría afecto. Pero aquí el contacto es una marca. Judas se retira rápidamente, dando un paso atrás para quedar expuesto ante los soldados. El beso ha cumplido su función. El rostro de Judas se endurece, evitando la mirada de aquel a quien acaba de entregar. El grupo de hombres armados reacciona al instante, cerrando el círculo. El contacto físico ha terminado, pero el peso de la traición queda suspendido en el aire, marcando el inicio del fin. Los soldados se abalanzan. Sus manos enguantadas buscan sujetar los brazos de Jesús. Él no ofrece resistencia. Sus músculos permanecen relajados, sus pies firmes sobre la tierra, sin intentar esquivar el agarre. El metal de las cadenas golpea el suelo antes de ser ajustadas alrededor de sus muñecas. El sonido es seco, metálico, definitivo. A pocos metros, los discípulos observan la escena. El pánico se apodera de ellos.
Uno tropieza con una raíz, otro lanza un grito ahogado. Se dan la vuelta. Sus pies golpean el suelo con urgencia mientras corren hacia la oscuridad del olivar, buscando refugio entre los troncos. Jesús permanece en el centro, rodeado por el círculo de hierro de la guardia. Los soldados tiran de las cuerdas, obligándolo a dar el primer paso. Él obedece, caminando con paso pausado, sin mirar atrás. El silencio vuelve a reinar en el huerto, pero ahora es un silencio cargado de ausencia. Jesús avanza entre los hombres armados. Sus hombros rozan las lanzas. La injusticia se materializa en el empuje constante de los guardias. El pretorio se alza imponente bajo un sol implacable. Jesús es conducido al centro de la plaza, donde el mármol frío refleja la luz del mediodía. Pilato ocupa su asiento elevado. Sus dedos tamborilean sobre la madera del estrado con un ritmo errático. Abajo, la multitud se agolpa, sus rostros contraídos por la exigencia. Los gritos suben como una marea, golpeando las paredes de piedra. Jesús permanece inmóvil. Sus labios están sellados, su mirada fija en un punto más allá de los soldados que lo flanquean. Pilato se inclina hacia adelante, escudriñando el rostro del prisionero, pero no encuentra ruego ni defensa. El gobernador se levanta y hace una señal. Un sirviente trae una jofaina con agua. Pilato sumerge las manos, el líquido transparente se agita. Pilato sumerge las manos, el líquido transparente se agita y luego se derrama sobre el suelo, marcando una línea húmeda en el polvo. Pilato señala hacia la salida, entregando a Jesús a la guardia. Jesús da el primer paso hacia el Gólgota. El Gólgota se alza árido, una colina de piedra caliza bajo un cielo que se torna plomizo. Los soldados empujan a Jesús hacia el madero horizontal. Él cae sobre la tierra seca, sus rodillas golpean el suelo con un sonido sordo. El martillo desciende con precisión rítmica. El metal atraviesa la carne y se incrusta en la madera, un impacto seco que resuena en la ladera. Jesús tensa los músculos. El madero es izado, encajando en la ranura con un crujido de fibras que se astillan. El peso del cuerpo se desplaza hacia abajo. Jesús inclina la cabeza. El aliento se vuelve un silbido agudo entre sus labios. El aire se vuelve pesado, cargado de electricidad. Él alza la mirada hacia el cielo. Sus ojos recorren el horizonte antes de fijarse en la nada. Susurra una frase que se pierde en el viento. El último aliento escapa de sus pulmones. Su pecho se detiene. En ese instante, un estruendo recorre la tierra, haciendo que las rocas se deslicen. En el templo, el velo grueso se desgarra de arriba a abajo. El silencio absoluto desciende sobre la colina marcando el fin. 3 días después, el aire de la mañana es gélido. Las mujeres caminan hacia la cavidad excavada en la roca. Al llegar detienen su marcha. La piedra circular, que pesaba cientos de kilos, ha sido desplazada y yace a un lado. El interior está oscuro, pero vacío. Solo quedan las tiras de lino, abandonadas sobre la losa de piedra. Ellas se acercan, tocan el lugar donde el cuerpo reposaba, pero solo encuentran aire frío. De pronto, una figura surge entre las sombras. Es Jesús. Él las llama por su nombre, su voz rompe el silencio del huerto. Ellas retroceden, luego avanzan. Más tarde, en la orilla del mar de Galilea, el agua golpea rítmicamente la arena. Jesús está allí, junto a una pequeña fogata. Él les entrega una instrucción directa: id y haced discípulos a todas las naciones. No hay despedidas largas. Los discípulos asienten, se dan la vuelta y comienzan a caminar, alejándose de la orilla, llevando el mensaje. Los discípulos se separan en grupos. Sus sandalias golpean la tierra seca, levantando nubes de polvo en los senderos. En cada plaza, se detienen. Un hombre levanta la mano. Otra mujer escucha con atención mientras sostiene una vasija de agua. Las palabras se transmiten de boca en boca, rompiendo el aislamiento de las aldeas. En los mercados, el bullicio cesa. Un pescador suelta sus redes. Un recaudador cierra su libro de cuentas. Ambos se levantan y comienzan a caminar. La red de caminos se llena de viajeros. Las puertas de las casas se abren, las mesas se comparten entre extraños. No hay templos de piedra, sino encuentros en los patios y bajo la sombra de los olivos.
El movimiento atraviesa fronteras. La historia se desplaza, se filtra en las grietas de la vida cotidiana y se asienta en la memoria de quienes escuchan. Al caer la tarde, las hogueras se encienden en colinas distantes, formando una cadena de luces que se extiende hasta el horizonte. El tiempo avanza, pero el eco de los pasos no cesa. En las ciudades, los pergaminos se despliegan sobre mesas de madera. Un escriba sumerge la pluma en la tinta y traza cada letra con precisión sobre el papiro. Sus dedos se mueven con firmeza, fijando los relatos en la memoria escrita. En los patios, los ancianos señalan los senderos a los jóvenes, quienes escuchan y luego emprenden el viaje. Las sandalias desgastan la piedra de los caminos antiguos, conectando una generación con la siguiente. En las casas, el pan se sigue partiendo y repartiendo. Un gesto que se repite en cada mesa, en cada rincón donde alguien se detiene a escuchar. La red de encuentros se vuelve más densa, tejiendo una trama invisible que une a personas de tierras lejanas. No hay un punto final. Las voces se alzan en los mercados, los relatos se comparten junto a los pozos de agua y el mensaje se filtra en las estructuras de la vida diaria. El sol se oculta tras las colinas, pero las luces de las pequeñas lámparas de aceite se mantienen encendidas, una señal constante que guía a quienes buscan. El papiro se enrolla y se guarda con cuidado. El relato ha cruzado mares y montañas, dejando una huella imborrable en el suelo de piedra. En las plazas, el murmullo de las conversaciones se convierte en un murmullo constante que desafía el paso de los años. La gente se reúne, se mira a los ojos y comparte el pan, repitiendo el gesto que una vez ocurrió en un aposento alto. Las manos que sostienen las lámparas de aceite no tiemblan. La llama permanece estable, iluminando los rostros de quienes escuchan por primera vez. Cada paso dado sobre la tierra es un eco de aquel camino que comenzó en Galilea. Las fronteras se desdibujan ante la fuerza de un mensaje que no conoce muros. En los talleres, en los campos de cultivo y en los puertos, el trabajo diario se entrelaza con el recuerdo de aquellas palabras. El sol termina de descender, pero la claridad persiste en el horizonte, una línea que marca el inicio de un horizonte sin fin. La historia no se detiene, simplemente se expande, fluyendo hacia el futuro, mientras el eco de los pasos se pierde en la inmensidad. El eco de las palabras se asienta en el aire, mezclándose con el sonido de los pasos sobre la tierra seca. En cada rincón, el movimiento de las manos al trabajar y el gesto de compartir el alimento marcan el ritmo de una nueva realidad. Las puertas de las casas se abren al amanecer, dejando salir a quienes llevan consigo la memoria de aquel relato. No hay necesidad de grandes discursos cuando la acción misma se convierte en el testimonio. Los caminos se bifurcan, extendiéndose por valles y colinas. Las sombras de la tarde se alargan, pero el trabajo no cesa. Los hombres y mujeres ajustan sus cargas y siguen adelante. La piedra de los senderos retiene el calor del sol, un rastro físico de la perseverancia. En el silencio de la noche, las luces de las lámparas se multiplican. Cada gesto de ayuda, cada palabra de aliento y cada acto de justicia cotidiana son la continuación de una historia que ha dejado de ser un relato. El horizonte permanece despejado, invitando a dar el siguiente paso, mientras el mundo sigue girando, listo para florecer en cada vida. El tiempo avanza, pero el rastro dejado en el polvo de los caminos permanece intacto. Las manos continúan labrando la tierra, sembrando semillas que brotan bajo el sol de la mañana. En los mercados, el intercambio de bienes se realiza con una honestidad nueva, un gesto que rompe con las viejas costumbres de engaño. Los ancianos relatan los hechos a los niños, cuyas voces se alzan en canciones que resuenan entre las paredes de piedra. No hay muros que contengan este movimiento. El mensaje fluye como el agua de un manantial, que busca su cauce natural hacia el mar. Los barcos zarpan de los puertos, llevando consigo no solo mercancías, sino la convicción de quienes han encontrado un propósito firme. En las mesas compartidas, el pan se parte con manos que ya no conocen el egoísmo, sino la entrega. La luz de las antorchas se desplaza por las calles estrechas, un río de claridad que avanza contra la penumbra de la noche. Cada acto de justicia, por pequeño que sea,
se suma a una cadena invisible que une a los hombres. La historia se ha convertido en el pulso. El eco de aquel mensaje atraviesa los siglos, convirtiéndose en el cimiento de nuevas estructuras. Las piedras de los templos se asientan sobre la memoria de quienes caminaron antes. En cada generación, el gesto de tender la mano al caído se repite con la misma precisión. El agua de los ríos sigue fluyendo, arrastrando el sedimento de las viejas leyes. Las herramientas de trabajo se levantan al alba, impulsadas por una voluntad que ya no requiere de órdenes. El sol se oculta y vuelve a salir, marcando un ciclo que ya no es solo astronómico, sino humano. Las fronteras se desdibujan ante la persistencia de un propósito que no conoce de muros ni de distancias. La historia se detiene aquí, en el presente absoluto, donde el camino se vuelve uno con el caminante. El relato se agota en el silencio de la última página. Las palabras, una vez pronunciadas, se disuelven en el aire hasta convertirse en nada más que el pulso de quien escucha. Ya no hay cronistas que narren ni testigos que observen. Solo queda el espacio vacío donde antes se alzaban las ciudades y los caminos. El sol se detiene en el cenit, proyectando una luz que no genera sombras, eliminando toda distinción entre el sujeto y el entorno. Las manos que trabajaban se detienen, dejando las herramientas en el suelo. El metal se enfría y la tierra recupera su calma original. No hay más lecciones que aprender ni senderos que recorrer, pues el destino se ha colapsado sobre el punto de partida. El tiempo, que antes fluía como un río, se estanca en un presente eterno donde el movimiento carece de sentido. La historia, que comenzó con un llanto en la oscuridad, termina en una quietud absoluta. Una paz que no requiere de explicaciones ni de memorias. El horizonte se ha cerrado por completo, borrando la línea que separaba el cielo de la tierra. La pantalla se oscurece. El viaje ha concluido. La luz se retira de los bordes del encuadre, dejando que el negro absoluto reclame el espacio. No hay más formas que distinguir, ni contornos que definan un objeto. El sonido ambiente se desvanece. Primero el murmullo de la tierra, luego el roce del viento, hasta que solo queda la frecuencia del silencio. Los píxeles se apagan uno a uno, borrando la memoria de las imágenes que alguna vez ocuparon este plano. El espectador permanece frente a la superficie oscura, donde ya no hay nada que proyectar ni nada que interpretar. La historia ha dejado de ser una secuencia para convertirse en una ausencia total. Las partículas de polvo en el aire se asientan, invisibles en la oscuridad, mientras el tiempo deja de medir su paso. No hay un después, ni una secuela que aguarde tras este punto. La pantalla se ha vuelto un espejo de la nada, un vacío que no exige atención ni ofrece respuestas. El ciclo que comenzó con la luz de una estrella termina en la quietud de la sombra. Todo esfuerzo, todo movimiento y toda palabra han sido absorbidos por este estado de reposo definitivo. La narrativa se ha disuelto por completo, dejando al observador en un estado de calma donde el pensamiento se detiene. El relato ya no existe fuera de la conciencia, y la conciencia a su vez se funde con el vacío. El último vestigio de la imagen se ha consumido. Ya no hay luz que proyectar, ni ojos que busquen un significado en la oscuridad. El espacio que ocupaba el relato se ha contraído hasta desaparecer. No queda rastro de los caminos recorridos, ni de las voces que una vez rompieron la quietud. La conciencia se desprende de la necesidad de observar, dejando que la atención se desvanezca en la nada. El tiempo ha dejado de ser una línea para convertirse en un punto inmóvil. Las partículas que formaban la ilusión de la historia se han dispersado, devolviendo al espectador a un estado de pureza donde no existe el lenguaje. La pantalla, ahora un vacío absoluto, no es una ausencia, sino la plenitud de lo que no necesita ser nombrado. El esfuerzo por comprender ha cesado. La mente se libera de la carga de los recuerdos y de la proyección de futuros inexistentes. Todo se reduce a este instante, donde el silencio es la única verdad. No hay más historia que contar, pues el narrador y el relato han sido absorbidos por la misma quietud. La existencia se ha simplificado hasta su esencia. El ciclo ha terminado de forma definitiva, dejando tras de sí una paz que no admite interrupciones. La oscuridad es total, el vacío es completo. La última vibración del sonido se apaga, dejando un rastro de nada en el aire. No hay ecos,
ni sombras, ni el recuerdo de una voz que alguna vez pronunció palabras. La oscuridad no es un lugar, es la ausencia de toda posibilidad de ser. Los pensamientos que intentaron seguir el curso de los eventos se detienen, como una corriente de agua que llega a un estanque estancado. La pantalla es una superficie inerte, un plano donde la luz ha dejado de existir para siempre. El tiempo ya no fluye, se ha vuelto un bloque sólido de inmovilidad. No queda rastro de los nombres, ni de los lugares, ni de las manos que se extendieron en el camino. Todo lo que fue se ha convertido en polvo invisible, en la inmensidad de este vacío. El observador, liberado de la necesidad de mirar, se integra en la misma quietud que ahora habita el espacio. No hay preguntas, porque no hay nada que responder. No hay búsquedas, porque no queda destino alguno. La existencia se ha reducido a este instante de suspensión, donde la mente descansa sin el peso de la historia. El silencio se vuelve absoluto, una capa densa que cubre todo lo que alguna vez tuvo forma. El silencio se asienta como una capa definitiva sobre el espacio vacío. No hay movimiento, ni pulso, ni la más mínima fluctuación en la quietud que ahora lo abarca todo. La percepción se ha despojado de cualquier forma, convirtiéndose en un punto de quietud sin dimensiones. Aquello que fue observado ha dejado de existir, y quien observaba se ha disuelto en la misma inmensidad que lo rodea. No hay rastro de la luz, ni de la sombra, ni de la memoria que intentó retener algún fragmento de lo que ocurrió. La nada no es un vacío. Es la plenitud de un estado donde nada más necesita ser nombrado. El tiempo se ha detenido, no como una pausa, sino como una realidad que ha dejado de fluir. La mente, liberada de la carga de los conceptos y de la necesidad de buscar, reposa en una calma que no conoce interrupciones. Cada partícula de lo que alguna vez tuvo significado ha sido absorbida por este estado de reposo eterno. No queda rastro de los caminos, ni de las voces, ni de los pasos que marcaron la tierra. Todo se ha integrado en una unidad indivisible. Un silencio que es, al mismo tiempo, el principio y el fin de toda existencia. La paz es total, absoluta, inmutable. En este punto donde la historia ha desaparecido por completo, el observador descansa finalmente, fundido con la inmensidad de un vacío que no admite preguntas, que no exige respuestas, y que simplemente es, en la quietud perfecta de lo que ya no necesita ser. La última frontera de la memoria se desvanece. No queda rastro de los pasos sobre la tierra, ni de las palabras que una vez agitaron el aire. El vacío se expande, reclamando cada espacio donde antes hubo una forma o un nombre. La quietud no es ausencia, es la plenitud de un estado que ya no requiere de testigos. La conciencia se desprende de la necesidad de observar, dejando que la inmensidad absorba el último eco de lo que fue. Los ciclos han terminado. El tiempo se detiene en un punto sin coordenadas, donde el principio y el fin se funden en una sola realidad inmutable. No hay más relatos que contar, ni caminos que recorrer. Solo queda la paz de una calma absoluta, un estado donde la existencia se despliega en la pureza del silencio. La historia ha cumplido su curso, disolviéndose en la vastedad de lo que permanece cuando todo lo demás ha sido retirado. Aquí, en el centro de esta nada, la paz es el único lenguaje que prevalece. Todo es, finalmente, una quietud sin nombre. Un reposo que no conoce el retorno. Una plenitud que simplemente es, en la eternidad de un instante que no necesita ser recordado.